del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, el señor Mario Castro, presidente del Banco de Seguros del Estado, la ingeniera agrónoma Zulma Gabard, directora general de la granja. Invitamos a hacer uso de la palabra a la ingeniera agrónoma Zulma Gabard. Hola. Bueno, buenas tardes para todos. Gratamente aquí renovando un convenio para el sector granjero que se firmó en el año 2013, el año de la granizada, y que se firmó en condiciones muy especiales, donde como política el Ministerio definió hacer una buena inversión en la cobertura de seguros como estrategia, también como sanidad y salud, porque es más sano invertir en seguro que salir a pagar los incendios cuando después se sucede un evento como el de 23 de enero de ese año, del 2013, con la granizada. En ese momento se firmó un convenio a 2 años, que está venciendo ahora en octubre, con unas condiciones muy especiales de apoyo en la prima, que iban de un 90% para los productores más pequeños hasta un 35% para los de la escala superior, y que cubrían fundamentalmente, era granizo y un adicional de viento. Al siguiente año se hizo una adenda donde se incluyó en este seguro, en esta cobertura, se incluyó el seguro por exceso hídrico en horticultura para la zona sur. En aquel momento para 5 cultivos, hoy está incorporada para todos los cultivos hortícolas. Así que con esas salvedades y atendiendo a lo que era el convenio viejo, decimos hoy estamos renovando por un periodo hasta el 30 de junio del 2016, el convenio casi en igualdad de condiciones que en la cual estaba. Las modificaciones que se le incluyen es atendiendo, por ejemplo, el sector avícola, en el cual en el convenio anterior las franjas no habían sido totalmente atendidas, las franjas de corte en las cuales se define el apoyo a la prima, así que se tomaron esas modificaciones que se trabajaron en conjunto con el Ministerio y la Mesa Avícola y el Banco, están incluidas en esta nueva firma de convenio. Luego se incluyeron coberturas también a demanda del sector para lo que son los almácigos de cebolla, que no estaban cubiertos, el engavillado o el curado de la cebolla, que tampoco estaba considerado, la siembra directa de cebolla para la zona norte, y acá la salvedad es que en esta instancia es para la zona norte porque el periodo en el cual se prorroga es hasta junio del año que viene, con lo cual la fecha de hacer siembra directa es solamente en el norte. Y el seguro hortícola anual también tiene una modificación, una mejora, se aumentó la cobertura. A su vez, algo muy sentido por el sector hortícola, que era que en el seguro de exceso hídrico, los cultivos más caros, como el tomate, la lechuga, la frutilla y el ajo, la cobertura no era la suficiente. Bueno, acá ahora se incluyeron posibilidades de que el productor pueda acceder hasta 8 cupones con una cobertura de $4.000 y $2.000 para el resto de los cultivos a campo. Creo que estas son a grandes rasgos las principales modificaciones de esta prórroga del convenio, pero también me gustaría compartir con ustedes lo exitoso que ha venido siendo esta apuesta y este trabajo conjunto con el banco. Por lo pronto, en fruticultura la cobertura supera hoy el 70% de los productores, y para darles un ejemplo, hace pocos meses hubieron algunos incidentes climáticos y nuestras puertas, la puerta del Ministerio o de la DIGEGRA no fue golpeada para pedir apoyo, sí fue golpeada la puerta del Banco de Seguros por parte de productores que estaban asegurados. Me decíamos antes, el banco atendió más de 100 denuncias de productores afectados pero asegurados, así que es un buen indicador de que esto ha dado resultado y que tiene que continuar. Así que por mi parte, con lo que respecta al seguro granjero, está todo comunicado. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Gabard. Antes de continuar con el ceremonial, pido disculpas por la omisión y quiero presentar a la ingeniera agrónoma María de Opipa, que hoy nos acompaña también en la mesa. A continuación, le invitamos a hacer la palabra al señor Mario Castro, presidente del Banco de Seguros del Estado. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos acá ya van varias veces que venimos, ¿no? Van por lo menos, creo que esta es la tercera o la cuarta, ya ni me acuerdo. Pero venimos cada vez con mayor agrado y gusto porque las primeras veces fueron un poco alguna experiencia a futuro. Una apuesta, creo que muy acertada, nosotros la valoramos en su momento como muy acertada, el Ministerio, en cuanto a la modificación de la política de administración de riesgos climáticos en el país para la producción. Pasar de un fondeo y de una emergencia generalmente crítica a administrar un riesgo, nos pareció una política muy adecuada, muy sana. Nosotros no somos los diseñadores de política, pero podemos hacer esta afirmación. Y bueno, y nosotros nos pusimos al servicio de esa política dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, y hemos aportado lo que podemos aportar como compañía de seguros, las coberturas, la práctica de seguros, las condiciones, bueno, todo lo que implica la cobertura desde el punto de vista de una compañía de seguros, que es lo que hemos aportado. Lo decía Zulma recién, la experiencia ha sido exitosa. Hemos aumentado la cantidad de hectáreas y de productores asegurados ya en porcentajes muy interesantes, con lo cual la política está teniendo éxito. Eso es una afirmación que podemos hacer y que lo hacemos con agrado, como decía al principio. Así que, bueno, seguimos disponibles para eso, seguimos trabajando para eso. También lo decía Zulma, estamos renovando, pero estamos ampliando también este convenio, ampliando las coberturas. Y así que seguimos por un camino que se está resultando positivo. Y bueno, y también estamos firmando ahora otro convenio, que es un convenio vamos a decirlo, de déficit hídrico, para decirlo, no sé si técnicamente es correcto, pero de sequía, digamos, para ganadería. Esta es una experiencia piloto, es una experiencia que seguramente Tavares después podrá ilustrarnos más y mejor que lo que yo pueda decir. Pero es una experiencia piloto de cubrir este riesgo en ganadería. Se va a cubrir a unos 245 productores, unas 15.000 vacas de cría, en zonas, digamos, de suelo superficial, a través de determinados mecanismos, a través de un índice verde, se llama, un índice de vegetación, que determinará en qué momento se produce un eventual siniestro y de qué manera se dispara la indemnización. Después podremos abundar en los detalles de esto. Lo que queremos ahora sí es reafirmar la innovación que implica este tipo de seguro, la cobertura a un sector o a una actividad que es muy difícil encontrar cobertura. La innovación esta no es solo en Uruguay, sino que es en varios países de América. Uruguay afortunadamente dispone de información como para avanzar en este tipo de seguros. Y bueno, es una experiencia piloto. También tenemos la expectativa de que sea una experiencia positiva, adecuada y que nos permita ampliar después de esta experiencia la cobertura a la ganadería en general. Ya serán otras condiciones, serán otros esfuerzos, pero bueno, es una experiencia novedosa que a nosotros nos importa muchísimo. Seguramente los capitales no sean demasiado importantes, pero nosotros también estamos intentando tomar reaseguro con una visión estratégica de futuro por si después las coberturas aumentan y los riesgos aumentan y hay que cubrirse de mejor manera. Así que desde el principio estamos tratando de interesar a reaseguradores en este producto. Y bueno, estas políticas son posibles, son políticas públicas de cobertura para mantener y sostener la producción en Uruguay. Son políticas que diseña el Ministerio
y sobre la cual el Ministerio pone toda su voluntad y su sabiduría sobre estos temas, y creemos que nosotros le aportamos bastante en materia de la práctica de seguros, siempre a través de un equipo que yo no me canso de decir, es un equipo que nosotros tenemos, que yo lo digo que es un equipo formidable, porque es un equipo que está siempre, no tiene horarios, es abierto a la innovación, a la introducción de tecnología, a las nuevas prácticas, así que esto es posible gracias a eso. Así que estamos muy contentos de poder estar de nuevo. Esperemos antes del 30 de junio de que viene estar renovando ese convenio de la granja. Y este convenio es por 3 años, así que dentro de 3 años estaremos viendo qué hacemos, pero seguramente seguiremos en este camino que se ha mostrado como positivo y bueno, y muy adecuado para la hora de la producción. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Mario Castro. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, Zulma. Gracias, María. A todos los aquí presentes y medios de prensa. A mí me gustaría, antes de describir en qué consiste esta prueba piloto o este proyecto piloto en materia de seguro por índice o seguro por índice paramétrico para tratar el tema de la sequía en la ganadería de carne en el Uruguay, hacer algunas reflexiones de carácter más general para compartir con ustedes la importancia estratégica que nosotros le damos a este tipo de instrumentos, pero mucho más allá que lo instrumental, a la definición de objetivos de política productiva, ambiental y económica y social. Para algunos tal vez sea reiterativo, pero cuando nosotros observamos la línea del tiempo que tenemos atrás, y yo creo que es ayer fue una fecha emblemática para todos los uruguayos cuando la primer decisión de política pública agropecuaria implica por parte del gobierno de José Artigas el reglamento provisorio para distribución de tierras y seguridad de los hacendados. En esas circunstancias se toman una serie de definiciones que tienen que ver con el acceso a la tierra, que era lo que posibilitaba el acceso a la producción, porque lo que había en la economía agropecuaria del punto de vista comercializable en ese estado de la historia de la ganadería uruguaya era el cuero. Y cuando se definen 7.500 hectáreas, que es la superficie equivalente a 2 suertes de estancia, eso era más o menos lo que se necesitaba para producir entre 100, 150 y 200 cueros. Hay distintas opiniones por ahí, que era lo que necesitaba una familia para vivir, y lo vendible y comercializable era el cuero. De manera de que por estos días donde escuchamos hablar tanto, y yo creo que está bien que hablemos, porque es una etapa emblemática de un proceso que como nación tenemos que hacer de recordación y rememoración de un quinquenio que arrancó con los actos conmemorativos en el 2011 referentes a 1811, y que de alguna manera tiene en 1815 yo diría el único momento en el cual el gobierno artiguista es gobierno y domina todo el territorio, porque es en ese momento en el que realmente tiene el dominio político del territorio. Ese proceso sigue con una economía más o menos extractiva, donde
donde la multiplicación exponencial de nuestra población de ganado estaba sostenida básicamente en función de nuestras pasturas y nuestras aguadas naturales, proceso que se había iniciado en 1611 con las 2 introducciones de ganado por parte hernandarias. Riqueza durante prácticamente 200 años hasta que el Uruguay se entra en su etapa revolucionaria, que tiene un cambio importante cuando empieza la industria saladeril en algún lugar de la margen derecha, o mejor dicho, si lo miramos de norte a sur, la margen izquierda del río Uruguay, empieza la industria saladeril. Nuestro principal proceso agroindustrial de la historia es incorporarle sal a la carne. Después tenemos lo que fue la compañía Lieve, y no quiero hacer historias grandes de la carne, pero de asegurar animales que van a producir carne se trata este producto. Y por eso me permito esa referencia histórica. Llegamos a la etapa frigorífica. En el medio empezamos con la mestización de los ganados. La exposición del Prado es, siempre lo digo, y lo voy a volver a decir este año en el discurso, este año es la exposición de la primera gran innovación tecnológica que tuvo la economía del Uruguay, que fue la mejora genética. Llegamos a una etapa, si estamos conmemorando 200 años, también con ustedes hemos compartido en los últimos años unas cuantas ceremonias que han estado vinculadas no a los 200 años del reglamento artiguista, pero sí han estado rondando todos los 100 años, porque cumplimos los 100 años de la División Agropecuaria del Banco de la República, cumplimos los 100 años del Almanaque del Banco de Seguros, cumplimos los 100 años de los seguros agrícolas, cumplimos los 100 años de muchas cosas que tuvieron que ver con un momento en la historia del país donde se pensó en la construcción del Uruguay moderno. Ese momento fermental liderado por don José Valle Ordóñez es otra referencia. Y es un momento donde además la ganadería se ve obligada a competir, porque había legislaciones, tanto del punto de vista tributario, que fueron muy discutidas en su momento, como del punto de vista del estímulo a la colonización, a la inmigración y al desarrollo de la agricultura y de la lechería en forma competitiva con la ganadería hasta ese entonces más o menos extractiva, que tienen un punto de inflexión en el segundo gobierno de José Valle Ordóñez. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se funda en el año 1935 y se funda para dar respuesta a lo que nos pedían los mercados internacionales. Y fuimos atendiendo a las demandas, y por eso tenemos direcciones de unidades ejecutoras que tienen cometidos específicos y yo diría muchas veces hasta sectoriales. Pero si vamos a recordar periodos, creo que 200, 100 y más o menos 50 de la planificación estratégica a partir de la CIDE, liderado en ese entonces por el ministro Wilson Ferreira Lunate, la creación de la OPIPA como una oficina de planificación y pensamiento estratégico, la instalación con fuerza del proceso de investigación agrícola que había empezado con Berger, a quien había traído Valle, junto con Klein, con Fischer y con Gotz, que hace unos días, en ocasión de la visita del ministro de Agricultura de Alemania a Colonia, testimoniamos ese proceso, ese Uruguay que en su momento definió impulsar la agropecuaria trayendo a los mejores científicos del mundo para generar investigación en el Uruguay, y 50 años después la creación y el fortalecimiento de la Estación Experimental de la Estanzuela para generar científicos uruguayos para desarrollar nuestra capacidad tecnológica. Y llegamos yo digo, por poner una fecha, junio del 2010,
donde humildemente y sin para nada pretender compararnos con esa visión estratégica, definimos 5 ejes estratégicos para mirar al 2055, bajo una definición de Uruguay agrointeligente que tiene 5 ejes estratégicos que van, donde conocen de memoria los periodistas, desde promoción de la competitividad e inserción en el mercado internacional, porque no podemos crecer si no crecemos hacia afuera, en un proceso de intensificación sostenible, que es el tema central de este año, que es intensificación sostenible, es pan para hoy, pero más pan para mañana, es decir, producir más sin afectar la capacidad productiva de las futuras generaciones, adaptándonos al cambio climático o a la variabilidad climática que va a provenir de ese cambio climático, en una lógica de desarrollo rural y con la adecuada, y yo diría indispensable, articulación institucional por 3 razones. Porque no hay nada que se pueda hacer individualmente de una manera eficiente, porque hay suficiente institucionalidad y de altísimo valor y calidad en el Uruguay como para poder articularla, y tercero, porque es la manera más eficiente de gastar los dineros de los contribuyentes. Con ese marco conceptual, yo voy a tratar de brevemente explicar el proyecto que está atrás del convenio que nosotros estamos suscribiendo hoy. Cuando estamos con 12 millones de vacunos, cuando tenemos una de las mejores genéticas del mundo, cuando tenemos una ganadería que se diferencia de nuestros competidores porque no utilizamos hormonas, antibióticos, porque en escasos periodos de la cría o recría o engorde de un animal lo hacemos con granos y básicamente es a pasto. Cuando somos un país que todavía tiene, y yo creo que por muchos años va a tener, porque si somos exitosos en la política vamos a demostrar que es el sello de diferenciación del Uruguay en el mundo, 65% de la superficie con pastizales naturales, cuando la principal base de competitividad de nuestra ganadería de carne está en la productividad de nuestros pastizales naturales, cuando queremos producir más y obviamente tenemos que intensificar, no solamente necesitamos tener una cobertura de riesgos para enfrentar los momentos adversos, sino que necesitamos una cobertura de riesgos para arriesgarnos más. Es decir, si uno tiene cobertura climática y eventualmente tiene cobertura de precios, el martes que viene vamos a tener, por suerte y por fin en el Uruguay vamos a tener un producto de mercado de futuros en carne. Si yo pienso en una ganadería con todos los mercados del mundo abierto, con certificación, con trazabilidad, con la mejor genética, con una estrategia de marketing que posiciona diferencialmente la producción del Uruguay, y a la producción le bajo, no lo voy a eliminar jamás, pero le bajamos los niveles de riesgo clima y le bajamos los niveles de riesgo precio, puedo soñar con que entramos en un círculo virtuoso donde más investigación termina siendo más innovación, y más innovación requiere más inversión, y más inversión requiere mayor calidad en el trabajo, y eso requiere de algunos instrumentos que hoy no tenemos, que son las coberturas. ¿Cómo hemos procedido hasta ahora? Bueno, desde hace algunos años tenemos un instrumento legal que antes no teníamos, que es el Fondo Agropecuario de Emergencia, la Ley de Emergencia Agropecuaria, que nos habilita a responder rápidamente. Pero nos habilita a responder tratando de atender desde la administración, ya sea con la compra de raciones, ya sea con la distribución de raciones, ya sea con el apoyo a esos procesos en capacitación y transferencia de tecnología, pero terminamos, como decía alguien hoy, no sé, creo que Zulma, apagando el incendio. En el año 2011, en una gira que hicimos por distintos organismos de crédito en Washington,
y cuando estábamos perfilando nuestro programa de endeudamiento para desarrollo agropecuario, que terminó en las líneas que estamos ejecutando hoy, confieso que para mí fue un descubrimiento. Después supe que no era un descubrimiento, que la gente que venía trabajando en seguros, que nuestra oficina de políticas, con la gente que conoce de seguros en el país, venía hablando de los seguros por índice, pero para mí fue una novedad que existía un mecanismo por el cual el pago de la cobertura no se realizaba midiendo y constatando el daño, sino que se realizaba cuando determinado indicador objetivo, podía ser climático. En aquel momento yo hablaba, cuando volví al Uruguay dije, tenemos que terminar construyendo un sistema por índices que si en determinada región llueven tantos milímetros menos en septiembre, octubre y noviembre, se dispara el seguro. En ese entonces no conocía que teníamos algunos indicadores como el NDVI, como el indicador de crecimiento de pastura, que lo estamos monitoreando hoy por satélite. Pero el concepto fundamental fue, en el capítulo o eje estratégico de adaptación al cambio climático, dijimos, generemos información que alimente un sistema de información para soporte en la toma de decisiones. El Sistema Nacional de Información Agropecuaria, que hoy se está construyendo en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, pero con toda la institucionalidad agropecuaria, con un fuerte apoyo y convenio con la Universidad de Columbia de Nueva York, debe permitirnos, en primer lugar, racionalizar toda la información que hoy es dispersa, diversa y muchas veces no interoperable en una potente base de información que nos permita tomar decisiones. A públicos para la política pública, pero a privados para el desarrollo de negocios, disminuyendo los niveles de incertidumbre, porque ahí no estamos hablando de riesgo, estamos hablando de incertidumbre. Cuando no hay información, no hablamos de riesgo, hablamos de incertidumbre. Los seguros son uno de los instrumentos en esa política. ¿En qué consiste esta propuesta? Consiste en el desarrollo de un seguro contra sequías, como dice ahí, enmarcado en la necesidad de disponer de un nuevo instrumento que contribuya a apoyar a los productores frente a la variabilidad o al proyectado aumento de la variabilidad climática. En esta acción se cumple uno de los objetivos que más dolores de cabeza le da a quien tiene o a quienes tenemos la obligación de hacer un uso eficiente y coordinado de los recursos, que es la articulación institucional. Créanme que no es fácil. Tenemos un Estado y una organización, y yo diría hasta una inercia, de que cada uno de los que participa en algo se siente dueño de la idea, le cuesta prestarla y nos cuesta muchísimo hacer algo en común. Por eso uno de los 5 ejes u objetivos estratégicos era la de articulación institucional, y en este caso se logró. Aquí trabajó el Ministerio, la PIPA, la Dirección de Desarrollo, la Unidad General de Proyectos, en el marco del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, con información de línea, porque hay un potente sistema que es el Línea GRAS, que también tiene un viejo convenio con la Universidad de Columbia, el Instituto Plan Agropecuario con su monitoreo del crecimiento de las pasturas a través de satélites, y cuanto eso estuvo más o menos ordenado y maduro, la idea, el involucramiento, en este caso con la gente del Banco de Seguros del Estado. El objetivo es aplicar este instrumento sobre un conjunto de productores. Definimos que ese conjunto de productores coincidiera con un conjunto de productores en el norte, en la zona de suelos más superficiales y en las sierras del este. Estos 2 conjuntos de productores, a su vez, constituyen el conjunto de productores sobre los que opera un proyecto que lleva adelante el Ministerio,
que se llama Construyendo Resiliencia a la Variabilidad Climática en Ganaderos Familiares. ¿Por qué los productores están ahí? Porque en esos dos lugares que están pintados en el mapa es donde menor capacidad de almacenamiento de agua tienen los suelos. Cuando para de llover, los dos primeros lugares del país donde pega primero la sequía es ahí. Y en función de eso Uruguay tuvo el primer proyecto de toda América Latina, que fue una donación de $10 millones, que conseguimos con el Fondo de Adaptación al Cambio Climático en ese mismo viaje. En esos productores está, o en ese conjunto de productores, con una lógica donde el enfoque no es por predio individual, sino que es por área de paisaje, donde están integrados no solamente los productores familiares que por definición son menores a 500 hectáreas, sino que están incorporados los vecinos que tienen menos de 1.250, porque la diferencia entre el que tiene 450 y el que tiene 650 en ese lugar, y cuando pasan 10 días sin llover no hay diferencia, los problemas son los mismos, a través de los productores organizados, porque muchas de las soluciones a nivel predial no se logran individualmente y es necesario tener decisiones de manejo, de tecnología, de inversión, y yo espero que próximamente hasta de comercialización y certificación bajo forma de productores, era un sustrato ideal para medir este instrumento. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un montón de mediciones que nos permiten validar, medir, sopesar y yo diría evaluar el resultado de este proyecto. Ese conjunto de productores constituye de esta forma, entonces el conjunto de gente sobre el que se va a medir el funcionamiento de este instrumento. El desarrollo o el diseño de instrumentos de este tipo no está aislado de una definición, como dije al principio, estratégica. Es decir, esto no está por casualidad. Hace un par de años firmamos un convenio con el Ministerio de Ganadería, con el Banco de Seguros, para aplicar un seguro por índice, en vez de por sequía, al revés, por exceso hídrico para productores hortícolas en determinadas regiones que se utilizaron como piloto. Y también fue el primer proyecto aprobado en América Latina de seguro por índice climático. Está en proceso el de la lechería. Hoy tenemos dos entonces, el de exceso hídrico y ahora para ganadería el de la sequía. Cuando nosotros vemos la información satelital y lo que está pintado en azul son las regiones donde tenemos prácticamente campos naturales y por lo tanto podemos tener registros históricos que nos permitan hacer las necesarias comparaciones del índice verde, es en esos productores, es en esa zona donde podríamos estar aplicando este instrumento. Cuando el presidente del Banco de Seguros decía, tal vez podremos algún día escalar, es decir, ampliar, difundir a lo largo de todo el país, yo digo, el mercado para esto son el 65% de la superficie nacional que está basada en pasturas naturales. Pero creo que además tenemos muchísimo trabajo para realizar para no quedarnos exclusivamente en las zonas donde tenemos el índice verde. ¿Por qué? Porque estoy convencido, estamos en el equipo de trabajo convencidos de que el desarrollo se construye con el eje de la intensificación sostenible. Y la intensificación sostenible no es solamente un buen manejo del campo natural. La intensificación sostenible en la ganadería va a venir de la mano de la suplementación estratégica. La intensificación sostenible en la ganadería va a venir de la mano de la suplementación en invierno a las categorías más jóvenes de animales. O va a venir de la mano de la combinación de algunos granos forrajeros tan necesarios para sostener la rotación agrícola y que sinérgicamente nos permitirán aumentar la eficiencia. Pero ¿saben qué?
para que todo eso sea posible, es importante tener un seguro. Porque puede haber un productor o puede haber un conjunto de productores que decida suplementar con sorgo en invierno, partiendo de la base de que no tiene que perder en invierno para estar en mejor condición de aprovechar la primavera. Porque el forraje más barato que tiene cualquier ganadero es el forraje de primavera. Ahora, si esa fue su estrategia y la primavera es seca, se equivocó la paloma, porque arriesgó, invirtió y mantuvo una capacidad de demanda de forraje para un forraje que no va a existir porque fue seco. Entonces, disponer de un seguro no es solamente proteger a un productor para el evento malo, es darle la seguridad para que se arriesgue a intensificar más la producción. Y de eso se trata. Eso es lo más importante que tiene esto. Esto no debe verse como la comodidad o el aparente modernismo del jerarca público que quiere que no le golpeen la puerta y que en vez de que le golpeen la puerta o que le suene el teléfono, que le suene el teléfono al banco de seguro. Esa es una parte. Esa es la parte que nos hace tener una gestión tal vez más prolija, más eficiente, menos desgastante. Pero la verdadera revolución, y me habrán escuchado decir muchas veces que yo digo que la verdadera revolución viene de la mano de la productividad. Lo verdaderamente revolucionario desde el punto de vista institucional en lo que nosotros estamos planteando es cómo, mediante la articulación, el uso del conocimiento, los relevamientos satelitales, la construcción del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, la experiencia de un banco con 100 años en el manejo de los seguros, todo eso junto debe darle a los productores los elementos necesarios para subir un grado más su intensificación productiva. Finalmente, ¿quién lo financia? ¿Cuánto dura? ¿A quiénes son los beneficiarios? Pero eso es nada más que descriptivo. Lo verdaderamente importante es imaginarnos qué cosas tendremos que hacer para levantar los desafíos desde el punto de vista productivo, levantar los desafíos desde el punto de vista comercial, levantar los desafíos desde el punto de vista ambiental, levantar los desafíos desde el punto de vista de la capacidad de nuestros recursos humanos. Entonces, esto ni se acaba ni comienza el mundo con este instrumento, que aparentemente es un seguro. Yo creo que es mucho más que un seguro. En la lógica de la complementación de la ganadería con la agricultura, en la lógica de los planes de uso y manejo de suelos, en la lógica del cuidado del agua, en la lógica de la incorporación del agua no solamente para regar, sino para mejorar la eficiencia productiva de los sistemas ganaderos. Yo no puedo tener un micrófono y no hablar del agua. Por lo tanto, ustedes me van a perdonar. Cuando en el año 1963 64 se fundó la OPIPA, cuando se pensó en un sistema tributario por una productividad mínima exigible que fue el INPROME, para poder ponerles índices a los distintos campos desde el punto de vista tributario, se inventó el CONEAT. El CONEAT fue un índice de productividad de carne y lana. Entonces hoy el Uruguay tiene un mapa de distintos suelos de unidades CONEAT, que es la principal herramienta que tienen los ingenieros agrónomos o quienes vayan a tomar una decisión de planificación en un establecimiento ganadero. Uno llega a un campo y sabe qué suelo tiene en qué lugar. Y en base a eso, que es un bien público, porque está colgado en la página web y es de público acceso, se toman un montón de decisiones. El 65% de nuestro territorio son pastizales naturales y nosotros no tenemos una cartografía de los pastizales naturales. Nuestra principal riqueza en materia de biodiversidad, porque cualquier buen campo natural tiene 200 o 300 especies combinadas de gramíneas, leguminosas, ciperáceas y algunas malezas de campo, no está bien diagnosticado. Ningún agrónomo llega hoy a un campo y sabe qué tipo de pasturas hay en un campo si no hace un relevamiento específico. Estamos haciendo una cartografía del campo natural y disculpen que me vaya yendo largo, pero van a ver dónde termino.
pues se me acaba de ocurrir. Una buena cartografía del campo natural no solamente nos va a permitir hacer un mejor uso del campo natural, nos va a obligar a poner el agua en aquellas unidades de pastura que son diferentes a las que están contra el agua en el bajo. Desde el reglamento de tierras para adelante, el fraccionamiento de los campos en este país se ha hecho considerando dos cosas: el acceso al agua y el acceso al terreno. Y por eso la mayoría de las estancias de este país arrancan la cuchilla o en la portera, generalmente está en un camino vecinal o en un lateral de un camino vecinal, y terminan en alguna cañada o en algún arroyo. Y por eso, si ustedes miran los padrones, en la mayoría son tiras largas, porque la subdivisión herencia mediante ha determinado que la subdivisión se fuera haciendo buscando siempre el agua. Es imposible manejar diferente si no tengo divisiones. No manejo igual el campo profundo que tengo contra la cañada del campo superficial que tengo contra la portera. Y los manejo igual porque no tengo agua, y para poder manejarlo diferente tengo que poner agua. Cuando los maneje diferente, y para eso preciso ponerle el agua, los indicadores de medición de NDVI, que hoy son la base, van a tener que ser por potrero y no van a tener que ser por campo. Y las primas de los diferentes campos en materia de este seguro van a depender de qué grado de subdivisión haya, de qué manejo forrajero exista, de qué nivel de suplementación estratégica se haya desarrollado o de qué manera se distribuye el agua. Ese es el Uruguay agrointeligente y los necesitamos a ustedes para construirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Invitamos al escribano Carlos Franco a recabar las firmas de los convenios. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.